¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una entrega más de Close Up México. Mi nombre es Ivette Salgado. Y yo soy Cristian de la Luz. Hoy estará con nosotros la directora Lucía Gajá, que estrena la película Batallas Íntimas. Hablaremos de Camino a Marte, la película que protagoniza Luis Gerardo Méndez, Camila Sodi y Tesaía. Y el MICA 2017, así como la entrega de los premios Fénix. Esto es Close Up México. Acércate al cine mexicano. La cineasta Lucía Gajá cursó dirección en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, siendo complementada con talleres y seminarios en Cuba y de la mano del chileno Patricio Guzmán y la alemana Doris Lorry. Su ópera prima Mi vida adentro, que abordaba el caso de una joven presa en Texas, ganó en diversos festivales como París, Morelia y Buenos Aires, además del premio Ariel. Actualmente es vocal de la Academia Mexicana de Cine y Batallas Íntimas, su más reciente documental, ya está en cartelera. Esta semana, Lucía nos acompaña en Close Up México. Bueno, ya está con nosotros Lucía Gajá, directora de la película Batallas Íntimas, que finalmente llega ya a la cartelera. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, Cristian, muchas gracias. Es mi maestra de documental, ¿no? Nada más le quiero dejar en claro. Es que estamos muy solemnes, ¿no? Sí, no. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, Cristian, muy contenta, gracias. Oye, es una historia, un documental que nos pone a pensar en muchísimas cosas, ¿no? Y lo interesante de tu planteamiento es que te das la vuelta por el mundo para ofrecer el retrato de estas mujeres que son violentadas, ¿no? Sí, pues sí, Batallas Íntimas es un documental que filmamos en 5 países, en España, México, Estados Unidos, Finlandia y la India. Y en cada país hay una historia de una mujer sobreviviente de violencia, contada pues desde su propia vivencia, ¿no? La película realmente va pues y es narrada a través de estos testimonios y un poco el contexto de cada país y lo que sucede alrededor de la violencia en cada uno de estos países. Lucía, a mí me gustaría que nos contaras un poco acerca, digamos, del origen de tu interés por contar la historia de estas mujeres. De entrada, contar el asunto de la violencia intrafamiliar, que es complicado porque, no sé si estarás de acuerdo, pero parece ser un fenómeno que más bien siempre se trata de ocultar y que muchas veces uno ni siquiera es tan consciente de que ocurre tan cercano. Bueno, pues creo que desde el principio empecé a trabajar con este tema porque me empecé a dar cuenta de la dimensión, ¿no? De lo que era y pensaba en que podía ser muy interesante hacer un retrato de la violencia doméstica en estos países, ¿no? En diferentes países, justo como pues para sacarla también de este cliché en el que vivimos, en donde se piensa que la violencia doméstica es exclusiva de países en desarrollo, países pobres o en familias que no han tenido acceso a la educación y de bajo nivel económico. Y por eso está Finlandia, está Estados Unidos, está España, ¿no? Y a partir de ahí empecé a buscar a las mujeres, ¿no? Una vez que decidí en qué países trabajar, empecé a contactar asociaciones y organizaciones que trabajaban con violencia doméstica, refugios, y así fue como encontré a Carmen de España, a Roxana de la India y a Lira de Estados Unidos. Qué difícil decisión el dar, una vez que ya dieron el paso para encontrar esta libertad y ponerse a salvo, pues después abrir su corazón, ¿no? Es un proceso psicológico sumamente fuerte. Sí, la verdad es que yo pensé que iba a ser muy difícil encontrar a mujeres que quisieran hablar de esto, porque justamente pues es volver a encontrarse con esa situación, ¿no? Aunque déjame decirte que ellas lo dicen, es algo que van a cargar para siempre, ¿no? O sea, ya no se ven los golpes, pero están las cicatrices y afortunadamente aquí estamos hablando de 5 mujeres que lograron salir de esa situación y reconstruirse y sobrevivir, ¿no? Mira, llevamos un año presentando la película desde que estrenamos en el Festival de Morelia y después fuimos al Festival de Guadalajara y bueno, he estado ya, la verdad, en Ambulantes tuvo muchísimas funciones. Y me ha sorprendido mucho para bien, ¿no? La manera en la que los hombres que han hablado después de las funciones o se han acercado a mí después, justamente hay toda una reflexión, ¿no? Y hay desde decir yo no sabía que lo que yo hacía era violencia, hasta yo crecí en un hogar en donde mi papá violentó a mi mamá durante toda mi infancia y yo decidí no ejercer violencia al ser adulto.
o sea, todo tipo de comentarios, ¿no? Mujeres también que se han acercado al final pues a contar o que ahí con el público cuentan su historia de sobrevivencia. Entonces, sí es una película que está conectando mucho tanto con hombres como con mujeres, ¿no? Y los hombres sí han hablado de cuestionar su forma, ¿no? Como género de tratar a las mujeres, ¿no? Y de seguir como silenciando y permitiendo pues todos estos abusos. La violencia doméstica sigue en aumento, ¿no? Y he hablado mucho estos días también de cómo la violencia en el noviazgo también está ya muy arraigada y está pues causando justamente pues ya crecer dentro del amor, ¿no? Y esta concepción amorosa de un lugar muy equivocado. Pero también creo que esto de lo que hablas es muy importante porque el silencio es la mejor herramienta para la gente que violenta, ¿no? Y la gente que acosa y abusa de las mujeres. Entonces, romper el silencio es importantísimo y yo espero que todo esto que está pasando pues sí desencadene una reacción mayor y ayude a las mujeres a darse valor para poder hablar, ¿no? Marta, la protagonista mexicana en el documental lo dice, a partir de que yo empecé a hablar con mis personas de confianza de lo que me estaba pasando, fue cuando se empezaron a abrir las puertas para poder salir, ¿no? de esa situación. Lucía, ¿cuál fue tu propia batalla íntima en el proceso de realizar esta película? Pues creo que siempre cuando nos metemos a hacer temas de los que no soy experta, ¿no? Yo estudié cine, entonces pues en realidad tuve que trabajar mucho, investigar mucho para conocer bien como por dónde iba a entrar, ¿no? con este tema y el acercarme a las mujeres, poder hablar desde un lugar en el que ellas se sintieran respetadas, no se sintieran revictimizadas, ¿no? Entonces eso fue muy complicado, o sea, realmente hacer una película en donde el discurso fuera más bien invitar a la reflexión, pues creo que fue la construcción, o sea, realmente ya como y tener en cuenta y asumir muchísimo la responsabilidad que tenemos cuando hacemos una película de que alguien la va a ver, ¿no? Y de que no sabemos si esa persona que la está viendo ha vivido algo así, o sea, que no es nada más respetar a nuestros protagonistas, sino al espectador también dentro de una forma de cómo elaboramos nuestras películas, ¿no? Pero cuéntanos igual cómo se está moviendo de la mano, si es que es así, con instituciones, cómo es que el público va a poder también conectar con esta historia. Se unió a nosotros, son mujeres, en esta como despegue de la película, y fue algo que el productor y yo buscamos desde hace ya varios años, porque sí creemos que si esta película sirve como herramienta a instituciones, ¿no? Organizaciones que ya tienen sus foros, que ya saben hacia dónde expandirse, pues la película se va a ver más, ¿no? Oxfam también se unió al estreno, la CONAVIM también, y la verdad es que Ambulante desde la gira a principios de año, tanto como esta parte que es una ruta alternativa que está haciendo, la está llevando a muchísimos lados, y yo creo que la educación es lo que va a empezar a hacer la diferencia entre que esto disminuya y en algún punto deje de existir a que siga en aumento, ¿no? De verdad, muchísimas felicidades por Batallas Íntimas y por supuesto que pues busquen este documental porque es necesario, ya lo decíamos. Así es. Y obligado para entender un poco de qué estamos hechos. Totalmente. Mi querida Lucía, muchas gracias por haber estado con nosotros en Close Up. Gracias, muchas gracias. Yo nada más quiero decir, porque no he podido decirlo mucho, que estoy muy agradecida con mujeres que dieron su testimonio y con las que estuvimos filmando y que al final ya no están en la película, ¿no? Por cuestión de tiempo y ya saben cómo es esto, de que si dura más de tanto tiempo ya... pero sí quisiera decir que mi corazón también está ahí, que estoy muy agradecida y que bueno, pues así es esto de editar y hacer películas. Pero gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, muchísimas gracias. Y continuamos con más en Close Up México. Bueno, pues llega a la cartelera de nuestro país el más reciente largometraje de Humberto Hinojosa que se llama Camino a Marte. Hace algunos años él dirigió una película que se llama Oveja Negra, después hizo I Hate Love, Paraíso Perdido es su tercer largometraje y ahora estrena Camino a Marte. Exactamente, protagonizada por Luis Gerardo Méndez, Tesaía y Camila Sodi, tres de los rostros que han sido un poco recurrentes en las películas, Luis Gerardo con series también,
pues Tessa con Rosario Castellanos, Exacto. que es Los Adioses de Natalia Beristain, que vimos en Morelia, ¿no? Que ya Así es. también próximamente se va a estrenar, pero esta es una historia completamente distinta. Para empezar, el personaje de Luis Gerardo es como de otro mundo. Esto no está como muy claro y no se los vamos a contar tampoco para no quemarles la película, pero el planteamiento de la historia es precisamente cómo somos como especie. ¿Vale la pena que sigamos en este planeta o no? Hay matices en los seres humanos y de hecho tuvimos oportunidad de platicar con el elenco de esta película. Esto fue lo que nos dijeron. Yo creo que Camino a Marte en ese sentido es como eso, como una carta a Santa Claus cumplida, pues. No era la posibilidad de trabajar con un director como Beto Hinojosa, con actrices como Tessa y como Camila, con una historia que a mí me movió desde el primer momento en que la leí y que responde a una búsqueda muy particular artística mía, que es hacer el cine que a mí me gusta ver, ¿no? Y es este cine que vive entre este universo de sí seguir siendo un cine muy accesible para la gente y que lo pueda disfrutar y sea divertida y sea emocionante y sea conmovedora y que no sea un plomazo de 2 horas donde no entiendes nada, pero que también plantee más preguntas y respuestas, ¿no? Y que le exija al espectador ciertas cosas y no sé, este tipo de guiones como Camino a Marte que dan estas pistas para que el espectador cierre la película y cierre la experiencia con sus propias vivencias, pues, ¿no? Creo que es lo que tiene esta película, ¿no? Que cada quien se lleva como una reflexión muy particular por su historia de vida. Y es que precisamente esa es la pregunta que plantea esta película y van a salir de ahí con muchísimas más preguntas, de verdad. Créanme que es una historia que nos pone a pensar. Oigan, y próximamente vamos a tener una entrevista con Luis Gerardo Méndez, así es que no se olviden de seguirnos. El 6 de diciembre se entregan los premios Fénix, que reconoce a lo mejor del cine iberoamericano, pero este año la nota es que se incluye la premiación para series de televisión. Exactamente, vamos a ver presentes series como Ron Coyote Ron, donde participa Harold Torres, por ejemplo. Vamos a ver también Narcos, que actualmente la podemos ver con Damián Alcázar, próximamente con José María Jaspic. Y pues también Club de Cuervos, que es una serie que no puede faltar. Hay quienes la aman, hay quienes la odian. Lo cierto es que tanto Mariana Treviño como Luis Gerardo Méndez pues han sido muy queridos y muy ubicados por esta serie. Digo, ellos tienen ya una amplia carrera, pero particularmente los personajes que hacen en esta serie pues le han dado, pues les ha dado como un toque bastante especial, como los hermanos que siempre se pelean, ¿no? Exacto, y esta es la parte mexicana que conocemos nosotros, pero Cinema 23 es la organización que conjunta precisamente 23 países para distribuir y repartir por el mundo lo mejor del cine iberoamericano. Y pues en esta ocasión la película de Amat Escalante, La Región Salvaje, es la que está entre las nominadas para mejor película. Esta película que es una exploración acerca de la sexualidad y que es una cinta que ha recorrido ya muchos festivales de cine, incluso está comprada ya en el extranjero en países como Francia y España, pero en México todavía no encuentra un lugar en la cartelera comercial. Será hasta el próximo año que tentativamente tiene este estreno, pero de verdad cuando esté en pantalla no se la pierdan porque es una gran película donde vemos a un Amat totalmente distinto. Así es. Oye, y ligado a los premios Fénix, de hecho, el año pasado, en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía, se creó el Mercado, Industria, Cine Audiovisual, así se llama, es el MICA, que en esta ocasión se llevará a cabo en la Cineteca Nacional y que es un espacio, digamos, es un encuentro para generar pues una serie de lazos, digamos, de coproducción, tanto para cine como para televisión. Exactamente, y lo que va a llamar la atención en esta ocasión es los invitados que va a tener. Por ahí podremos ver a Carlos Reigadas, por ejemplo, pero también algo que a mí me llama mucho la atención va a ser la presencia de Diego Luna, porque hará una lectura del guión de Abel y la verdad es que esa es una de mis películas favoritas de Diego y lo prefiero más como director que actor. ¿Tú qué dices? Yo también, yo creo que es mucho mejor director, sobre todo director de actores. En esta película, particularmente Abel, haber sacado todo el provecho de estos dos hermanos de Aguascalientes, además que eran muy chavitos y que era la primera vez que hacían cine, y además estuvieron nominados al Ariel y lo ganaron. Entonces, la verdad es que sí estuvo interesante y va a ser, pues la verdad es que sí, uno de los eventos pues que más llamen la atención en el marco del MICA, la lectura del guión de Abel. Sin duda, pero pues no pueden perderse la premiación de los Fénix. De verdad que este conjunto de personalidades donde vemos figuras como Ana de la Reguera, Kate del Castillo, en fin, tantas figuras que vemos en las pantallas, pero que están ligadas a esta iniciativa de Cinema 23, pues sin duda es algo que llamará la atención en esa alfombra roja. Así que, Cris,
¿Qué crees? No puede ser. Esto siempre se va muy rápido, señores. Oigan, pues ya nos tenemos que ir, pero les recordamos que estamos todo el tiempo disponibles en www.closeupmexico.com para que se enteren acerca de todo lo que ocurre en la industria cinematográfica de nuestro país. Esto fue Close Up México. Acércate al cine mexicano.